Bienvenido. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí. Quizás fue un día largo. Quizás eres de esas personas que prefieren quedarse dormidas pensando en algo asombroso, en lugar de contar ovejas. De cualquier forma, este viaje es para ti. No tienes nada que hacer esta noche, solo descansar. Deja que tu mente se ablande, que tu respiración se vuelva más lenta y profunda, que tu cuerpo se sienta pesado, cómodo, quieto, porque esta noche vamos a viajar por nuestro sistema solar, planeta por planeta, dato a dato, con calma y sin prisa. Algunos de los datos que escucharás esta noche quizás te sorprendan, otros simplemente te acompañarán mientras te quedas dormido. Y eso está perfectamente bien. Antes de comenzar, si estas exploraciones tranquilas te ayudan a terminar el día con más calma, considera suscribirte al canal. Ayudas a que más personas encuentren un lugar donde descansar la mente. Ahora sí, empecemos. La Tierra no es una esfera perfecta. Es ligeramente achatada en los polos y abultada en el ecuador, debido a la fuerza de su propia rotación. Si pudieras medirla con precisión, verías que el diámetro ecuatorial es unos 43 kilómetros mayor que el diámetro polar. Una diferencia casi imperceptible desde el espacio, pero real. La Tierra tiene su propia forma única, moldeada por millones de años de movimiento y gravedad. El campo magnético de la Tierra nos protege cada segundo del día. Sin él, el viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas que emana del Sol, golpearía directamente la atmósfera y la erosionaría con el tiempo. Es la misma razón por la que Marte, que perdió su campo magnético hace miles de millones de años, tiene hoy una atmósfera tan fina que apenas puede retener calor. La Tierra tiene ese escudo invisible y mientras duermes, sigue trabajando. La Luna está alejándose de la Tierra muy lentamente. Cada año se aleja aproximadamente 3,8 centímetros. Es un movimiento imperceptible en una vida humana, pero a lo largo de millones de años cambia la relación entre ambos cuerpos. Cuando la Tierra era joven, la Luna estaba mucho más cerca, las mareas eran mucho más fuertes, los días eran más cortos, el planeta giraba más rápido. Todo cambia, todo se mueve, incluso lo que parece fijo en el cielo. La atmósfera de la Tierra tiene varias capas, cada una con sus propias características. La troposfera, donde vivimos y donde ocurre el clima, llega hasta unos 12 kilómetros de altura. La estratosfera contiene la capa de ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta. La mesosfera es donde se queman la mayoría de los meteoritos. La termosfera es donde orbitan los satélites, y más allá, la exosfera se desvanece gradualmente hacia el espacio. La atmósfera no tiene un límite abrupto, se diluye suavemente como una conversación que se va apagando. El agua cubre el 71% de la superficie de la Tierra, y aún así, solo el 3% de toda esa agua es dulce. Y de ese porcentaje, la mayor parte está atrapada en glaciares o bajo tierra. Menos del 1% del agua del planeta está disponible para beber, para los ríos, para los lagos que conocemos. La Tierra es un planeta de agua, sí, pero también de escasez silenciosa. La Tierra tiene una luna excepcionalmente grande en relación a su tamaño. Comparado con otros planetas del sistema solar, nuestra luna es enorme. Hay varias teorías sobre cómo se formó, pero la más aceptada actualmente es la del gran impacto. Hace unos 4.500 millones de años, un objeto del tamaño de Marte llamado Toya chocó contra la Tierra primitiva. El impacto fue tan violento que una gran cantidad de material fue eyectada al espacio. Ese material
quedó orbitando alrededor de la Tierra y con el tiempo se fue uniendo hasta formar la Luna. Somos el resultado de una colisión catastrófica que ocurrió en los primeros tiempos del sistema solar. La Luna estabiliza el eje de rotación de la Tierra. Sin ella, ese eje variaría de forma caótica a lo largo del tiempo, haciendo que el clima de nuestro planeta fuera extremo e impredecible. La presencia de la Luna actúa como un ancla gravitacional que mantiene la inclinación de la Tierra relativamente estable en torno a los 23,5 grados. Esa estabilidad ha sido fundamental para el desarrollo de condiciones climáticas constantes durante cientos de millones de años, lo suficientemente constantes como para que la vida pudiera evolucionar hasta llegar a lo que hoy conocemos. La Tierra ha experimentado al menos 5 grandes extinciones masivas a lo largo de su historia. La más famosa es la que acabó con los dinosaurios no aviares hace 66 millones de años, probablemente causada por el impacto de un asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. Pero antes de esa, hubo otras. La extinción del Pérmico, hace unos 252 millones de años, eliminó aproximadamente el 96% de todas las especies marinas y el 70% de las especies terrestres. Fue la extinción más devastadora de la historia de la Tierra, y la vida sobrevivió, siempre lo ha hecho. La corteza terrestre está dividida en placas tectónicas que se mueven lentamente sobre el manto. Este movimiento ha reconfigurado la superficie del planeta innumerables veces. Hace unos 300 millones de años, todos los continentes estaban unidos en un supercontinente llamado Pangea. Antes de Pangea, hubo otros supercontinentes, y los geólogos predicen que en unos 250 millones de años, los continentes actuales volverán a unirse en una nueva configuración. La Tierra que conocemos hoy es solo una fotografía momentánea de un planeta en constante movimiento. El interior de la Tierra está compuesto de capas. La corteza relativamente fina donde vivimos, el manto mucho más grueso, compuesto de roca sólida que se comporta como un fluido muy viscoso. A lo largo de millones de años, el núcleo externo, líquido, compuesto principalmente de hierro y níquel, cuyo movimiento genera el campo magnético del planeta, y el núcleo interno, sólido a pesar de las temperaturas extremas, debido a la enorme presión que existe a esa profundidad. Nunca hemos llegado al núcleo directamente. Todo lo que sabemos de él lo hemos deducido a partir de cómo viajan las ondas sísmicas a través del planeta. La Tierra es el único planeta del sistema solar con tectónica de placas activa tal como la conocemos. Este proceso no solo reconfigura los continentes, también regula el clima a largo plazo, reciclando dióxido de carbono entre la atmósfera y el interior del planeta. Sin la tectónica de placas, el ciclo del carbono sería muy diferente. Algunos científicos consideran que la tectónica de placas podría ser uno de los factores que han permitido que la vida compleja prospere en la Tierra durante tanto tiempo. Marte tiene el volcán más grande del sistema solar. Se llama Olympus Mons y tiene una altura de aproximadamente 22 kilómetros sobre la superficie marciana, 3 veces más alto que el Everest. Su base es tan ancha que si estuvieras parado en su cima, no podrías ver los bordes porque estaría más allá del horizonte. Es tan grande que casi no parece una montaña desde cerca, solo una llanura que sube suavemente, sin fin aparente. La gravedad de Marte es solo el 38% de la gravedad terrestre. Si pesaras 70 kilogramos en la Tierra, en Marte pesarías unos 26,
podría saltar mucho más alto, cargar cosas mucho más pesadas, pero también perderías masa muscular y densidad ósea con mucha más rapidez. El cuerpo humano está hecho para este planeta, para esta gravedad exacta. Cambiarla tiene consecuencias que apenas comenzamos a comprender. Marte tiene 2 lunas pequeñas, llamadas Phobos y Deimos. Nadie sabe con certeza cómo llegaron ahí. Una teoría dice que son asteroides capturados por la gravedad marciana. Otra sugiere que se formaron de los escombros de un impacto antiguo, igual que nuestra luna. Phobos orbita Marte tan cerca y tan rápido que dentro de unos 50 millones de años será desgarrada por las fuerzas de marea y se convertirá en un anillo de escombros alrededor del planeta rojo. Todo tiene un final, incluso las lunas. En Marte existen evidencias claras de que el agua líquida fluyó por su superficie hace miles de millones de años. Hay valles tallados por inundaciones antiguas, lechos de ríos secos y minerales que solo se forman en presencia de agua. Algo sucedió. El planeta cambió, perdió su campo magnético, perdió gran parte de su atmósfera y el agua se evaporó o quedó atrapada bajo el suelo como hielo. Lo que fue un mundo potencialmente habitable se convirtió en un desierto frío y silencioso. Marte es un recordatorio de que los planetas también pueden morir. Las tormentas de polvo en Marte pueden cubrir el planeta entero. A veces duran meses. El polvo marciano es muy fino y puede levantarse a grandes alturas en la atmósfera delgada. Durante una de estas tormentas globales, el cielo se oscurece tanto que los paneles solares de los rovers casi dejan de generar electricidad. El rover Opportunity fue víctima de una de estas tormentas en 2018. Dejó de recibir suficiente energía solar y nunca volvió a despertar. Fue una forma silenciosa de morir. El cañón Valles Marineris en Marte es uno de los sistemas de cañones más grandes del sistema solar. Se extiende a lo largo de unos 4.000 kilómetros, con una anchura de hasta 200 kilómetros y una profundidad de hasta 7 kilómetros en algunos puntos. Si existiera en la Tierra, cruzaría de costa a costa los Estados Unidos. El Gran Cañón del Colorado, que nos parece tan impresionante, cabría varias veces dentro de él. Valles Marineris no se formó por la erosión de un río, se formó principalmente por fuerzas tectónicas, por el estiramiento y fractura de la corteza marciana. El día en Marte dura solo un poco más que un día en la Tierra, exactamente 24 horas, 37 minutos y 22 segundos. Es una de las coincidencias más llamativas del sistema solar. La longitud del día marciano es tan similar a la terrestre que los ingenieros de la NASA que controlan los rovers en Marte trabajan en horario marciano durante las misiones, ajustando sus relojes cada día a ese ritmo ligeramente diferente. Con el tiempo, ese desfase acumulado desplaza su horario de trabajo horas respecto al ciclo solar terrestre. Marte tiene estaciones, igual que la Tierra, porque también tiene una inclinación axial de unos 25 grados, similar a la inclinación terrestre de 23,5 grados. Pero como el año en Marte dura casi 2 años terrestres, cada estación dura aproximadamente el doble que en la Tierra. Los inviernos en los polos marcianos son tan fríos que parte del dióxido de carbono de la atmósfera se congela y cae como nieve seca sobre la superficie. En primavera, ese hielo seco se sublima de nuevo y vuelve a la atmósfera. Marte respira con las estaciones. La atmósfera de Marte está compuesta principalmente de dióxido de carbono, en un 95%. El resto es nitrógeno, argón y trazas de otros gases.
es una atmósfera muy delgada, con una presión de menos del 1% de la presión atmosférica terrestre, demasiado fina para respirar, demasiado fina para proteger del frío o de la radiación ultravioleta, pero lo suficientemente densa para que existan vientos, nubes y tormentas. Es una atmósfera que funciona, pero en los límites de lo que podríamos llamar una atmósfera real. Júpiter es tan grande que más de 1.300 tierras cabrían en su interior. Es el planeta más masivo del sistema solar, con una masa 2,5 veces mayor que la de todos los demás planetas combinados. Su presencia gravitacional ha moldeado el sistema solar entero, ha dirigido asteroides, capturado cometas y actuado durante miles de millones de años como un escudo para los planetas interiores, desviando muchos objetos que de otra forma podrían haber impactado la Tierra con mayor frecuencia. La gran mancha roja de Júpiter es una tormenta que lleva activa al menos 350 años. Cuando los primeros astrónomos la observaron con telescopios primitivos, ya estaba ahí. Es una tormenta anticiclónica más grande que la Tierra entera. Los vientos en su interior alcanzan velocidades de cientos de kilómetros por hora. Y aunque en las últimas décadas ha ido encogiéndose lentamente, nadie sabe con certeza si algún día desaparecerá. Es la tormenta más antigua que conocemos. Júpiter no tiene una superficie sólida. Es un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio. A medida que te adentras hacia su centro, la presión aumenta tanto que el hidrógeno gaseoso se convierte primero en líquido y luego en algo llamado hidrógeno metálico, un estado de la materia que conduce electricidad como un metal. En el núcleo puede haber una masa sólida de roca y hielo bajo condiciones extremas, pero nunca encontrarías suelo firme bajo tus pies, solo capas cada vez más densas de gas y presión. Júpiter tiene al menos 95 lunas conocidas. Las 4 más grandes fueron descubiertas por Galileo en 1610 y llevan su nombre como las lunas galileanas. Io es el cuerpo con más actividad volcánica del sistema solar, cubierto de volcanes activos que escupen azufre al espacio. Europa tiene una capa de hielo bajo la cual hay un océano de agua líquida. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, más grande incluso que el planeta Mercurio, y Calisto está cubierta de cráteres, una superficie congelada en el tiempo que no ha cambiado en miles de millones de años. 4 mundos completamente diferentes orbitando el mismo gigante. El campo magnético de Júpiter es el más fuerte de todos los planetas del sistema solar. Es unas 20.000 veces más intenso que el de la Tierra. Su magnetosfera, la región del espacio dominada por ese campo, es tan enorme que si fuera visible desde la Tierra, parecería más grande que la luna llena en el cielo nocturno. Las partículas atrapadas en este campo crean auroras en los polos de Júpiter, auroras que emiten más energía en unos minutos que todas las auroras terrestres juntas en un año entero. Júpiter rota más rápido que cualquier otro planeta del sistema solar. A pesar de su enorme tamaño, completa una rotación completa sobre su propio eje en menos de 10 horas. Esa rotación tan rápida tiene consecuencias visibles. El planeta está notablemente achatado en los polos y abultado en el ecuador, mucho más que la Tierra. También es la razón por la que las nubes de Júpiter se organizan en bandas horizontales paralelas al ecuador, estiradas por la velocidad de rotación en patrones que pueden observarse incluso con telescopios pequeños desde la Tierra. Europa, una de las lunas de Júpiter,
es considerada uno de los lugares más prometedores para buscar vida en el sistema solar. Bajo su superficie de hielo, que puede tener entre 10 y 30 kilómetros de espesor, existe un océano de agua líquida que podría ser más profundo que cualquier océano de la Tierra. Ese océano está mantenido líquido por el calor generado por las fuerzas de marea de Júpiter, que estiran y comprimen el interior de Europa mientras orbita. Donde hay agua líquida, calor y compuestos químicos, existe la posibilidad de que haya vida. Europa podría ser el lugar donde encontremos la respuesta a una de las preguntas más grandes de la humanidad. Encélado, una luna de Saturno, también tiene un océano subsuperficial y tiene algo que Europa no ha mostrado de forma tan clara todavía: géiseres activos. En el polo sur de Encélado, columnas de vapor de agua, partículas de hielo y compuestos orgánicos se disparan hacia el espacio a través de grietas en la superficie helada. La sonda Cassini voló a través de esos géiseres y detectó moléculas orgánicas complejas, hidrógeno molecular y otras señales que sugieren que en el fondo de ese océano podrían existir fuentes hidrotermales, exactamente el tipo de entorno donde la vida surgió en la Tierra primitiva. Júpiter emite más calor del que recibe del Sol. Como Neptuno y Saturno, Júpiter irradia hacia el espacio aproximadamente el doble de energía de la que recibe del Sol. Ese calor es energía residual de su formación, calor que quedó atrapado en el interior del planeta hace miles de millones de años y que sigue escapando lentamente. En el caso de Saturno, este calor interno también contribuye a impulsar los patrones meteorológicos de su atmósfera. Los gigantes gaseosos son mundos que aún guardan el calor de su nacimiento. Los anillos de Saturno no son sólidos, están formados por innumerables partículas de hielo y roca que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el de una casa. Vistos desde lejos, parecen una superficie continua, un disco perfecto y brillante, pero son en realidad millones de objetos individuales, cada uno orbitando a Saturno en su propia trayectoria, chocando suavemente entre sí, reflejando la luz del Sol. Son la estructura más hermosa y más engañosa del sistema solar. Saturno tiene la densidad más baja de todos los planetas. Es tan poco denso que si existiera un océano lo suficientemente grande, Saturno flotaría en él. Está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, igual que Júpiter, pero con una densidad media inferior a la del agua. Es un planeta inmenso y casi vacío comparado con lo que cabría esperar de algo tan grande. Los anillos de Saturno son relativamente jóvenes en términos cósmicos. Estudios recientes sugieren que pueden tener entre 100 y 400 millones de años. Eso significa que los dinosaurios ya caminaban por la Tierra cuando los anillos de Saturno comenzaron a formarse. No siempre estuvieron ahí, y según las estimaciones actuales, en otros 100 millones de años, la gravedad de Saturno los irá absorbiendo lentamente hasta que desaparezcan. Lo que hoy parece eterno tiene fecha de caducidad. Titán, la luna más grande de Saturno, es uno de los lugares más fascinantes del sistema solar. Tiene una atmósfera densa, más densa que la de la Tierra, compuesta principalmente de nitrógeno. Tiene ríos, lagos y mares, pero no de agua. Son de metano y etano líquidos. Titán tiene ciclos de lluvia, erosión y sedimentación. Un ciclo hidrológico completo, igual que el de la Tierra, pero con un líquido diferente y a temperaturas de -179 grados centígrados. Es el único lugar del sistema solar, además de la Tierra, donde existen cuerpos de líquido estables en la superficie. Los vientos en Saturno
son extremadamente rápidos. En la atmósfera superior pueden alcanzar los 1800 kilómetros por hora. Son los segundos vientos más rápidos del sistema solar, solo superados por los de Neptuno. En Saturno no hay superficie donde esos vientos puedan frenarse. Simplemente fluyen, capa tras capa, envolviendo el planeta en bandas de gas en movimiento constante. Saturno tiene una tormenta hexagonal en su polo norte. Es una de las estructuras más extrañas del sistema solar. En el polo norte de Saturno existe una tormenta persistente con una forma claramente hexagonal, con lados de aproximadamente 14.500 kilómetros de longitud. Cada lado es más grande que el diámetro de la Tierra. Esta estructura ha permanecido estable durante décadas, rotando con el planeta. Nada parecido existe en ningún otro lugar conocido del sistema solar. Los modelos de dinámica de fluidos pueden reproducir hexágonos similares en laboratorio bajo ciertas condiciones, pero la persistencia y escala de este hexágono en Saturno sigue siendo motivo de estudio. Los anillos de Saturno tienen una estructura compleja, con divisiones y ondas. La división de Cassini, una brecha oscura visible incluso desde telescopios terrestres, separa el anillo B del anillo A, pero no está completamente vacía. Contiene partículas y pequeños objetos que orbitan en esa región. Las lunas de Saturno, especialmente algunas llamadas lunas pastor, mantienen los bordes de los anillos definidos mediante su influencia gravitacional, evitando que las partículas se dispersen. La física gravitacional esculpe los anillos constantemente, como un artista invisible que trabaja en silencio. Saturno tarda unos 29 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Eso significa que si quisieras ver a Saturno volver exactamente al mismo punto del cielo donde lo viste esta noche, tendrías que esperar casi 3 décadas. Las generaciones antiguas que observaban el cielo sin telescopios veían a Saturno moverse lentamente entre las estrellas, tan lento que parecía casi inmóvil comparado con los planetas interiores. Los antiguos lo asociaban con el tiempo, con la lentitud, con la paciencia. Saturno lleva el ritmo de lo que dura. Urano es el único planeta del sistema solar que orbita el Sol prácticamente de lado. Su eje de rotación está inclinado casi 98 grados respecto al plano de su órbita. Esto significa que durante una parte de su órbita, uno de sus polos apunta directamente hacia el Sol durante décadas, mientras el otro queda sumido en la oscuridad. Las estaciones en Urano duran unos 21 años cada una. Un verano que dura más de 2 décadas, un invierno igual de largo en el otro polo. Nadie sabe con certeza qué causó esa inclinación extrema de Urano. La teoría más aceptada es que un objeto del tamaño de la Tierra chocó contra él en los primeros tiempos del sistema solar y lo dejó volcado. Un golpe tan brutal que cambió la orientación del planeta para siempre. Urano lleva miles de millones de años orbitando de lado como consecuencia de un solo impacto que ocurrió en una fracción de segundo. Urano irradia muy poco calor interno hacia el espacio. La mayoría de los planetas gigantes del sistema solar emiten más calor del que reciben del Sol, porque aún conservan el calor residual de su formación. Pero Urano parece haber perdido o retenido ese calor de manera diferente. Es el planeta más frío del sistema solar, con temperaturas que pueden bajar hasta los menos 224 grados centígrados, a pesar de no ser el más lejano del Sol. Es un misterio que los científicos aún no han resuelto completamente. Urano tiene anillos, aunque mucho menos visibles que los de Saturno.
fueron descubiertos en 1977, cuando Urano pasó por delante de una estrella y la estrella desapareció brevemente antes de ser ocultada por el planeta. Esos destellos revelaron la presencia de material orbitando a su alrededor. Los anillos de Urano son estrechos, oscuros y compuestos principalmente de partículas de carbono. Nada que ver con la magnificencia brillante de los de Saturno, pero igualmente reales. Urano tiene 27 lunas conocidas. Son las únicas del sistema solar cuyos nombres no vienen de la mitología griega o romana, sino de los personajes de las obras de William Shakespeare y del poeta Alexander Pope. Titania, Oberon, Ariel, Umbriel, Miranda, nombres sacados de un mundo literario, flotando en el espacio frío alrededor de un planeta volcado hacia el Sol. La atmósfera de Urano le da su característica coloración azul verdosa. Esa tonalidad viene del metano presente en las capas superiores de su atmósfera. El metano absorbe la luz roja y refleja las longitudes de onda azules y verdes, dando al planeta ese aspecto sereno y uniforme. A diferencia de Júpiter y Saturno, cuyas atmósferas muestran bandas y tormentas bien definidas, Urano parece sorprendentemente tranquilo desde el exterior, pero esa calma es en parte engañosa. Las capas internas de su atmósfera esconden dinámicas complejas que aún no comprendemos bien. Urano es técnicamente un gigante de hielo, no un gigante gaseoso. Aunque su exterior está dominado por hidrógeno y helio, su interior contiene grandes cantidades de agua, metano y amoníaco en estados de alta presión que los científicos denominan hielos, aunque en realidad son fluidos densos bajo condiciones extremas. Neptuno también pertenece a esta categoría. Son mundos fundamentalmente diferentes a Júpiter y Saturno, y comprender su estructura interior es uno de los grandes retos de la planetología actual. Solo una sonda ha visitado Urano, la Voyager 2, en enero de 1986, fue el único objeto hecho por el ser humano que ha pasado cerca de Urano. Voló a unos 81.500 kilómetros de su superficie y envió las primeras imágenes detalladas del planeta y sus lunas. Desde entonces, ninguna otra misión ha visitado el sistema de Urano. Hay propuestas para una misión futura y muchos científicos consideran que explorar Urano y Neptuno debería ser una prioridad para las próximas décadas. Pero por ahora, seguimos conociendo esos mundos principalmente gracias a unas pocas horas de datos recopilados hace casi 4 décadas. Neptuno está tan lejos que la luz del Sol tarda más de 4 horas en llegar hasta él. Cuando miras el Sol desde Neptuno, aparece solo como un punto brillante en el cielo, más brillante que cualquier estrella, pero sin dar calor ni luz suficiente para iluminar nada de manera significativa. Es un mundo sumido en una penumbra perpetua, donde el día apenas se distingue de la noche. Los vientos en Neptuno son los más rápidos del sistema solar. Pueden superar los 2100 kilómetros por hora. Son más rápidos que los vientos de cualquier tormenta registrada en la Tierra. Y lo más sorprendente es que Neptuno recibe poca energía del Sol a esa distancia. Esa energía no es suficiente para explicar esos vientos. Neptuno genera calor interno propio, más del doble de lo que recibe del Sol, y ese calor impulsa una atmósfera en movimiento constante y violento. Tritón, la luna más grande de Neptuno, orbita en dirección contraria a la rotación del planeta. Es la única luna grande del sistema solar con una órbita retrógrada. Eso sugiere que Tritón no se formó junto a Neptuno, fue capturada. Vino de otro lugar, probablemente del cinturón de Kuiper, una región fría y distante
más allá de la órbita de Neptuno y quedó atrapada por su gravedad hace miles de millones de años. Desde entonces, orbita hacia atrás, como si nunca terminara de adaptarse a su nuevo hogar. Tritón tiene géiseres de nitrógeno, aunque su temperatura ronda los -235 grados centígrados. La débil luz solar que llega hasta allí es suficiente para calentar el nitrógeno bajo la superficie helada, que se expande y escapa hacia arriba, formando columnas de gas y polvo oscuro que se elevan varios kilómetros en la tenue atmósfera de Tritón. Géiseres en uno de los lugares más fríos del sistema solar. La naturaleza siempre encuentra una manera. Neptuno fue descubierto gracias a las matemáticas antes de ser observado directamente. A mediados del siglo XIX, los astrónomos notaron que la órbita de Urano presentaba ligeras irregularidades que no podían explicarse solo por la gravedad del Sol y los planetas conocidos. Dos matemáticos de forma independiente, el francés Urbain Le Verrier y el británico John Couch Adams, calcularon dónde debía estar el objeto que causaba esas perturbaciones. Cuando los telescopios apuntaron a ese lugar del cielo, Neptuno estaba exactamente ahí. Fue el primer planeta descubierto con papel y lápiz antes de ser visto. Neptuno tarda 165 años terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Desde su descubrimiento en 1846 hasta 2011, Neptuno completó su primera órbita completa como planeta conocido. La humanidad lo observó durante exactamente un año neptuniano antes de que volviera al punto donde lo vimos por primera vez. Desde la perspectiva de Neptuno, nuestra historia registrada no es más que unos pocos de sus años. La gran mancha oscura de Neptuno fue una tormenta del tamaño de la Tierra observada por la Voyager 2 en 1989. Pero cuando el telescopio espacial Hubble apuntó hacia Neptuno unos años después, la mancha había desaparecido y en su lugar habían aparecido otras tormentas en diferentes latitudes. A diferencia de la gran mancha roja de Júpiter, que lleva siglos activa, las tormentas de Neptuno parecen formarse y disiparse en escalas de tiempo de años o décadas. La atmósfera de Neptuno es dinámica y cambiante de una manera que aún no comprendemos completamente. Neptuno tiene un sistema de anillos, aunque son muy tenues y difíciles de observar. Fueron confirmados también por la Voyager 2 en 1989. Los anillos de Neptuno tienen una característica peculiar. No son uniformes. Tienen zonas más densas llamadas arcos, que se concentran en ciertas regiones del anillo en lugar de estar distribuidas uniformemente. La razón exacta de esta distribución irregular sigue siendo objeto de estudio. La gravedad de algunas lunas pequeñas parece jugar un papel, pero los detalles son complejos. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, pero no el más caliente. Ese lugar lo ocupa Venus. Mercurio no tiene atmósfera que retenga el calor, así que, aunque la temperatura en su superficie diurna puede llegar a 430 grados centígrados, por la noche cae hasta los -180. La diferencia de temperatura entre el día y la noche en Mercurio es la más extrema de cualquier planeta del sistema solar. Un año en Mercurio dura solo 88 días terrestres. Orbita el Sol tan rápido que completa una vuelta completa en menos de 3 meses. Pero su día es extremadamente largo. Mercurio rota tan lentamente sobre su propio eje que un solo día en Mercurio, de salida a salida del Sol, dura 176 días terrestres. Eso significa que un día en Mercurio es más largo que 2 años en Mercurio.
El tiempo funciona diferente en cada mundo. A pesar de estar tan cerca del Sol, Mercurio tiene hielo en sus polos. En los cráteres más profundos de los polos, donde la luz del Sol nunca llega, la temperatura se mantiene permanentemente por debajo de cero. Ahí, el agua depositada por cometas y asteroides a lo largo de millones de años se ha conservado como hielo. Hielo en el planeta más cercano al Sol es una de las grandes paradojas del sistema solar. La superficie de Mercurio está cubierta de cráteres, sin atmósfera que frene los meteoritos, sin viento ni lluvia que erosione el terreno. Los cráteres de impacto se conservan intactos durante miles de millones de años. La superficie de Mercurio es como un registro histórico de todos los impactos que ha sufrido desde los primeros tiempos del sistema solar. Cada cráter es una historia, una colisión, un momento grabado en roca para siempre. Mercurio tiene un núcleo de hierro desproporcionadamente grande. Representa aproximadamente el 85% del radio del planeta, lo que lo convierte en el planeta con el mayor núcleo en relación a su tamaño total del sistema solar. Una teoría sugiere que Mercurio fue golpeado por un objeto masivo en los primeros tiempos del sistema solar, lo que le arrancó gran parte de su corteza y manto, dejando un planeta dominado por su núcleo metálico. Otro impacto catastrófico que moldeó un mundo para siempre. Mercurio se contrae lentamente. A medida que su interior se enfría, el planeta se encoge. Este proceso ha generado enormes acantilados en su superficie, algunos de cientos de kilómetros de longitud y varios kilómetros de altura. Son como las arrugas que se forman en la piel de una fruta al secarse. Mercurio es un planeta que se está haciendo más pequeño, muy lentamente, a lo largo de millones de años. La gravedad de Mercurio es solo el 38% de la gravedad terrestre, exactamente igual que en Marte. A pesar de ser planetas muy diferentes, comparten esa cifra. En Mercurio, si lanzaras un objeto hacia arriba, caería mucho más lentamente de lo que lo haría en la Tierra, pero sin atmósfera que te proteja de la radiación solar intensa, de los micrometeoritos y de las temperaturas extremas. La superficie de Mercurio es uno de los ambientes más hostiles del sistema solar para cualquier forma de vida tal como la conocemos. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, con temperaturas superficiales que rondan los 465 grados centígrados de media, y esa temperatura es constante, tanto de día como de noche, tanto en el ecuador como en los polos. Eso se debe a su densa atmósfera de dióxido de carbono, que atrapa el calor con una eficiencia brutal. Es el efecto invernadero llevado al extremo. Venus es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando ese efecto se descontrola. Un día en Venus es más largo que un año en Venus. Venus rota tan lentamente que tarda más en girar sobre su propio eje que en completar una órbita completa alrededor del Sol, y para complicarlo más, rota en dirección opuesta a la mayoría de los planetas. En Venus, si pudieras ver el Sol a través de sus nubes densas, lo verías salir por el oeste y ponerse por el este. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 90 veces mayor que la presión atmosférica en la superficie de la Tierra. Es equivalente a estar sumergido a casi 1 kilómetro de profundidad en el océano. Las sondas que hemos enviado a Venus han podido sobrevivir en su superficie entre 1 y 2 horas antes de ser aplastadas y destruidas por esa presión y esa temperatura. Venus es hermoso desde lejos. Desde dentro es uno de los lugares más hostiles del sistema solar. Las nubes de Venus están compuestas de ácido sulfúrico. Son brillantes y reflejan muy bien la luz solar.
lo que hace que Venus sea el objeto más brillante del cielo nocturno después de la Luna. Pero esa belleza esconde una atmósfera corrosiva y violenta, con vientos en la parte superior de las nubes que alcanzan los 360 kilómetros por hora y envuelven el planeta entero en apenas 4 días terrestres. Venus y la Tierra son planetas gemelos en muchos sentidos. Tienen tamaños similares, masas similares, composiciones similares, y se formaron en la misma región del sistema solar. Y sin embargo evolucionaron de maneras radicalmente diferentes. La Tierra se convirtió en un planeta lleno de agua líquida y vida. Venus se convirtió en un infierno de temperatura extrema y presión aplastante. Comprender por qué tomaron caminos tan distintos es una de las preguntas más importantes de la ciencia planetaria, porque la respuesta podría decirnos algo fundamental sobre qué condiciones son necesarias para que un planeta como el nuestro sea habitable. La superficie de Venus está completamente remodelada por la actividad volcánica, a diferencia de la Tierra, que tiene tectónica de placas que renueva su superficie gradualmente. Venus parece renovar toda su superficie de golpe cada cierto tiempo, en episodios masivos de vulcanismo global. La superficie actual de Venus tiene entre 300 y 600 millones de años, muy joven en términos geológicos. Hay indicios de que Venus podría tener vulcanismo activo incluso hoy. Misiones futuras están diseñadas para confirmar si el planeta volcánicamente más activo del sistema solar podría ser Venus. En las capas altas de la atmósfera de Venus, las condiciones son sorprendentemente templadas. A unos 50 kilómetros de altitud, la temperatura es de entre 0 y 50 grados centígrados, y la presión es similar a la de la superficie terrestre. Algunos científicos han propuesto que en esa capa de la atmósfera podrían existir microorganismos flotantes, si es que algo puede sobrevivir en ácido sulfúrico. No es una hipótesis ampliamente aceptada, pero tampoco ha sido completamente descartada. Venus, el infierno del sistema solar, podría tener sus propias zonas habitables en las alturas. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter no está tan lleno de rocas como lo pintan las películas. Si pudieras volar a través de él, probablemente no verías ningún asteroide directamente. Las distancias entre ellos son enormes. Es una región del espacio donde hay material sobrante de la formación del sistema solar. Objetos que nunca llegaron a unirse para formar un planeta, en gran parte por la influencia gravitacional de Júpiter. La masa total de todos los asteroides del cinturón es menor que la de la Luna. Existen asteroides con agua. Algunos tienen arcillas hidratadas y minerales que se formaron en presencia de agua. Hay asteroides ricos en carbono con compuestos orgánicos, y hay asteroides metálicos, prácticamente núcleos de planetas que nunca terminaron de formarse, hechos de hierro y níquel en proporciones que los hacen económicamente valiosos. Una sola roca metálica de tamaño mediano podría contener más metales preciosos que todo lo que la humanidad ha extraído de la Tierra en su historia. Están ahí, orbitando en silencio. Los cometas vienen de los rincones más fríos del sistema solar. Algunos provienen del cinturón de Kuiper, más allá de Neptuno. Otros llegan de la nube de Oort, una esfera enorme de objetos helados que envuelve el sistema solar a distancias increíbles, quizás a un año luz del Sol. Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo se sublima y forma una cola brillante que siempre apunta en dirección contraria al Sol, empujada por el viento solar. Una cola que puede extenderse millones de kilómetros en el espacio.
Los cometas son cápsulas de tiempo. Contienen material sin procesar de los primeros tiempos del sistema solar, hielo, polvo y compuestos orgánicos que no han cambiado significativamente en 4.600 millones de años. Estudiar un cometa es mirar hacia los materiales que existían antes de que la Tierra, Marte o Júpiter tomaran su forma actual. Es mirar hacia el origen de todo lo que conocemos. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea fue la primera en orbitar un cometa y depositar un módulo de aterrizaje en su superficie. El cometa 67Pe, con su peculiar forma de dos lóbulos unidos por un cuello estrecho, reveló una superficie llena de acantilados, grietas y regiones de actividad intensa, donde el hielo se sublimaba en chorros de gas y polvo. Los cometas no son bolas de nieve sucias y uniformes, son mundos complejos, geológicamente activos, con una variedad de terrenos que nadie había imaginado. El Sol representa el 99,86% de toda la masa del sistema solar. Todo lo demás, todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y polvo interplanetario, representa apenas el 0,14% restante. El sistema solar no es un conjunto equilibrado de cuerpos similares. Es un sol gigante con un poco de escombros orbitando a su alrededor. El Sol no es una bola de fuego. El fuego es una reacción química que requiere oxígeno. El Sol es una esfera de plasma donde ocurre fusión nuclear. En su núcleo, a temperaturas de 15 millones de grados centígrados, el hidrógeno se fusiona para formar helio, liberando cantidades enormes de energía. Esa energía tarda entre 10.000 y 170.000 años en viajar desde el núcleo hasta la superficie del Sol. La luz que ilumina tu habitación salió del núcleo solar hace miles de años. Llegó a la Tierra hace apenas 8 minutos. El Sol perderá alrededor de la mitad de su masa antes de morir, en unos 5.000 millones de años. Cuando el hidrógeno del núcleo se agote, el Sol comenzará a expandirse convirtiéndose en una gigante roja. Su superficie se extenderá quizás hasta la órbita de la Tierra o más allá. Luego perderá sus capas externas formando una nebulosa planetaria y su núcleo quedará como una enana blanca, un objeto del tamaño de la Tierra, pero con la masa de una estrella que brillará tenue durante miles de millones de años más antes de apagarse lentamente. Las erupciones solares pueden afectar a la Tierra. Cuando el Sol lanza una masa de plasma al espacio, en lo que se llama una eyección de masa coronal, ese plasma puede viajar hasta la Tierra en 1 o 3 días. Si impacta con la magnetosfera terrestre, puede provocar tormentas geomagnéticas que generan auroras espectaculares en latitudes inusualmente bajas, pero también pueden interferir con los satélites, las comunicaciones por radio y, en casos extremos, afectar las redes eléctricas. La tormenta solar de 1859, conocida como el evento Carrington, fue tan intensa que inutilizó los sistemas de telégrafo de la época y generó auroras visibles en zonas tropicales. Si algo similar ocurriera hoy, el impacto sobre nuestra infraestructura tecnológica sería enorme. La corona solar es más caliente que la superficie del Sol. La superficie del Sol, llamada fotosfera, tiene una temperatura de unos 5.500 grados centígrados, pero la corona, la tenue atmósfera exterior que se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, alcanza temperaturas de entre 1 y 3 millones de grados. Es una paradoja que los físicos han estudiado durante décadas. ¿Cómo puede la atmósfera de una estrella ser cientos de veces más caliente que su superficie? La respuesta más probable
tiene que ver con ondas de plasma y la reconexión de campos magnéticos, pero los detalles exactos siguen siendo objeto de investigación activa. La heliosfera es la burbuja que el Sol crea a su alrededor con el viento solar. Se extiende mucho más allá de la órbita de Plutón, envolviendo todo el sistema solar en una especie de escudo que nos protege parcialmente del medio interestelar. En los bordes de la heliosfera hay una región llamada heliopausa, donde el viento solar pierde fuerza y el espacio interestelar comienza. La sonda Voyager 1, lanzada en 1977, cruzó esa frontera en 2012. Es el objeto hecho por el ser humano que ha llegado más lejos en el espacio. Los planetas se formaron a partir de un disco de gas y polvo que rodeaba el Sol joven hace 4.600 millones de años. Una nube de gas y polvo colapsó bajo su propia gravedad. La mayor parte del material fue a parar al centro, formando el Sol. El resto quedó orbitando en un disco que con el tiempo se fragmentó, se condensó y formó primero pequeños planetesimales que se fueron uniendo en colisiones hasta formar los planetas que conocemos hoy. Todo empezó con polvo, con granos de material orbitando en silencio alrededor de una estrella recién nacida. Existe una hipótesis llamada el Planeta 9, basándose en las perturbaciones gravitacionales observadas en algunos objetos del cinturón de Kuiper. Varios astrónomos han propuesto que podría existir un planeta grande, varias veces más masivo que la Tierra, orbitando el Sol a distancias enormes, tan lejos que tarda miles o incluso decenas de miles de años en completar una órbita. Todavía no ha sido observado directamente. Quizás no existe, o quizás está ahí, en la oscuridad, esperando. Cada uno de los planetas del sistema solar tiene algo que no tiene ningún otro. La Tierra tiene vida, Venus tiene las temperaturas más extremas, Mercurio tiene las mayores variaciones térmicas, Marte tiene el volcán más alto, Júpiter tiene la tormenta más antigua, Saturno tiene los anillos más espectaculares, Urano está inclinado de lado y Neptuno tiene los vientos más veloces. Son 8 mundos completamente diferentes, formados del mismo disco de polvo alrededor del mismo Sol, y sin embargo cada uno ha seguido un camino propio. La ciencia sigue descubriendo cosas en nuestro sistema solar. A pesar de los siglos de astronomía y las décadas de exploración espacial, quedan muchas preguntas sin respuesta. No sabemos con certeza cómo se formó la Luna. No sabemos si existe vida bajo el hielo de Europa o Encélado. No sabemos si hay un planeta 9. No sabemos exactamente qué hay en los confines de la nube de Oort. El sistema solar lleva 4.600 millones de años evolucionando. Nosotros llevamos apenas unos siglos observándolo seriamente. Queda mucho por descubrir. Cada planeta que has escuchado esta noche existe ahora mismo mientras duermes. Júpiter sigue rotando cada 10 horas. Los anillos de Saturno siguen brillando en la oscuridad. Tritón sigue orbitando Neptuno en sentido contrario. Los géiseres de Io siguen lanzando azufre al espacio. Y la Tierra sigue girando, sigue moviéndose alrededor del Sol. Sigue siendo el único lugar del universo donde sabemos con certeza que hay alguien escuchando estas palabras antes de quedarse dormido. Y ahora los planetas comienzan a difuminarse suavemente detrás de tus pensamientos. Hemos viajado despacio por el sistema solar esta noche, de planeta en planeta, de dato en dato, sin prisa y sin destino urgente. Has visitado las llanuras heladas de Marte, los anillos de Saturno brillando en la oscuridad, los vientos extremos de Neptuno, las nubes de ácido de Venus, los cráteres eternos de Mercurio,
las lunas de Júpiter con sus océanos escondidos bajo el hielo, la extraña inclinación de Urano, y la Tierra, siempre la Tierra, girando pacientemente en su lugar exacto. Eres parte de todo esto, no simplemente un observador de estos mundos distantes. Eres el resultado de 4.600 millones de años de evolución planetaria. El hierro en tu sangre se forjó en una estrella que murió antes de que el sol naciera. El agua en tu cuerpo ha formado parte de cometas, océanos y lluvias antiguas. Los átomos de tu cuerpo conocen el espacio antes de conocer la vida. Eres un resumen del sistema solar, un punto de encuentro de toda esa historia. Esta noche, mientras duermes, los planetas seguirán en su lugar, orbitando, girando, silenciosos y constantes, y tú descansas entre ellos, una pequeña calidez en la oscuridad, flotando en el brazo tranquilo de una galaxia que lleva miles de millones de años moviéndose sin parar. Si todavía estás despierto, puedes quedarte con las imágenes un poco más, y si ya te estás quedando dormido, que sea un sueño tranquilo y profundo. Buenas noches.